Episodio 1. La mujer que dejó de soñar después de escucharlo. No fue una pesadilla. Fue algo peor. El silencio total, dentro de un sueño que ya no era suyo. Desde el día en que Elías pronunció la última línea de la revelación, Catalina nunca volvió a soñar. No dormía. No despertaba. Solo se apagaba durante horas. Sin moverse. Sin emitir un solo sonido. Con los ojos apenas entreabiertos. Como si algo dentro de ella estuviera observando desde el otro lado del párpado. Su madre decía que estaba mejor. Que ya no gritaba en la noche. Que comía más. Pero Elías, o lo que quedó de él, sabía la verdad. Catalina no tenía descanso. Porque lo que había escuchado en su infancia no debía haber entrado en un alma tan joven. Una noche, cuando la luna se partió entre nubes, Catalina se levantó de la cama, cruzó la casa sin hacer ruido, y se arrodilló frente a la pared donde antes colgaba un crucifijo quemado. Con un trozo de carbón en la mano, comenzó a dibujar algo que no había visto nunca. Era un símbolo imposible, una mezcla de letras antiguas y líneas que parecían moverse solas, como si estuvieran respirando. Y entonces, habló, por primera vez en semanas. Ya no sueño porque la hora me usa para recordar. Su madre despertó con el olor a ceniza. La encontró ahí, con la frente manchada, y la mirada fija en el símbolo que aún humeaba. «Catalina, ¿estás bien?» La niña la miró, pero no respondió. Solo susurró una frase como si la repitiera desde otro cuerpo. Los que la oyeron no fueron liberados. Fueron elegidos, para contenerla. Desde ese día, cada noche era igual. Catalina caía en un estado de coma consciente. Y al despertar, nunca recordaba lo que había dicho o escrito. Pero cada mañana, una nueva frase aparecía en las paredes de su cuarto. El verbo no fue leído. Fue sembrado. La niña ya no es niña. Es eco. El sueño que se fue, se está gestando en otro. El último mensaje apareció en el techo. Escrito en lo que parecía sangre seca. Cuando ella vuelva a soñar, alguien más morirá. Porque los que escucharon la revelación, no sobreviven. Mutan. Y Catalina, ya no sueña. Porque ahora, es el sueño de algo más. Episodio 2. El cadáver que volvió para completar la frase. El ataúd de Matías fue sellado con clavos bendecidos. La tierra que lo cubrió fue mezclada con agua santa. Y en su lápida no había nombre. Solo una frase tallada a golpes. Él habló con sangre, que no era suya. Pero la tierra no retiene lo que aún tiene algo por decir. A las 3 de la madrugada, el vigilante del cementerio escuchó un golpe hueco. Uno, luego otro. Como si desde el suelo alguien tocara con los nudillos. Pensó que era el viento. Hasta que una de las cruces se partió sola. Horas después, la cripta de Matías fue hallada abierta desde dentro. No había señales de saqueo. Nadie robó nada. Solo faltaba el cuerpo. Al amanecer, el padre Elías, o lo que quedaba de él, sintió un escalofrío distinto. No venía del alma. Venía de la tierra. Se dirigió a la capilla abandonada. La que había sido cerrada desde que la revelación fue dicha. Allí, de pie frente al altar quemado, estaba Matías. No respiraba. No temblaba. Pero sus ojos aún sangraban. ¿Por qué regresaste?, susurró Elías. Matías lo miró como quien despierta de un sueño antiguo. No regresé. Fui enviado. ¿Por quién? Por la frase. Que nunca terminé. Elías comprendió entonces. Matías había sido interrumpido cuando la revelación aún no estaba completa. Una parte quedó atrapada. Y ahora, el cuerpo había vuelto a buscar su última sílaba. Matías se arrodilló. Y con la sangre que aún manaba de sus ojos, escribió en el suelo. Uno murió con la frase incompleta. Por eso, no descansó. Ahora que la diré, otro deberá callar para siempre. Cuando pronunció la palabra final, la iglesia tembló. Un rayo cayó sobre el techo sin cielo. Y a lo lejos, una mujer anciana, que jamás había oído la revelación, murió de un infarto. Elías cerró los ojos. Sintió que el texto dentro de la tierra estaba vivo, creciendo, buscando más bocas para hablarse a sí mismo. Matías cayó al suelo, sin pulso, pero esta vez, no volvería, porque ya había dicho todo. Los muertos no regresan por amor. Regresan cuando algo en ellos sigue escribiendo desde el fondo de la carne. Y ahora que Matías habló completo, alguien más deberá morir en silencio. Episodio 3. La virgen que escuchó la línea al revés, y comenzó a escribir al derecho. Se llamaba Alma. Y jamás había oído una palabra en su vida. Nació sorda. Sin sonido. Sin eco. Sin la música del mundo que a otros los hacía temblar o llorar. Pero desde la noche en que la revelación fue pronunciada en la voz de un muerto, algo dentro de ella comenzó a vibrar. Al principio, pensaron que era un milagro. Alma se quedaba horas con los ojos abiertos.
como si estuviera oyendo algo en lo más profundo del silencio. Pero no eran voces, ni canciones. Eran frases. Frases que no provenían del mundo de los vivos, ni de los cuerdos. Una tarde, Alma entró en la sacristía de la iglesia abandonada. No dijo nada, solo caminó hasta el altar, y sacó una hoja de papel. Tomó su propio dedo, lo hundió en la cera caliente de una vela, y comenzó a escribir, no con letras normales, con símbolos que parecían retroceder, como si las frases nacieran al revés. El sacerdote que la encontró intentó detenerla, pero al leer lo que había escrito, cayó de rodillas, porque era una línea de la revelación, una que nunca había sido dicha en voz alta. Lo que nació con muerte no muere al hablarse, sino cuando se entiende al revés. Esa noche, Alma escribió más. Cada frase, al invertirla en un espejo, mostraba una advertencia nueva. Uno de los mensajes decía: los sordos no son inmunes, solo reciben la revelación como se merece, desnuda, cruda y sin adornos humanos. Elías fue a visitarla. La encontró sola, rodeada de hojas cubiertas de símbolos invertidos. Cuando él se acercó, Alma le sonrió, y en su libreta, escribió: no necesito oír para repetirlo, solo debo recordarlo, como él lo dictó, del final hacia el origen. Alma no podía hablar, pero cada noche, su cuerpo se arqueaba como si algo estuviera pronunciando a través de sus huesos, y en las paredes de su cuarto, aparecían líneas que nadie la vio escribir. Cuando la revelación se lea completamente al revés, el mundo verá quién la escribió realmente, y por qué la muerte fue el precio por entender. Ahora, cada hoja escrita por Alma se mueve sola cuando la luna llena toca su ventana, como si intentara volver al lugar de donde vino, o al lector para quien fue escrita desde el principio, porque algunos no la oyen, pero la sienten como cuchillas suaves detrás del cráneo. Y cuando una virgen comienza a escribir sin haber escuchado nunca, es porque el verbo ya no necesita sonido, solo espacio para revelarse. Episodio 4. El espejo que ahora mostraba a los que iban a morir por haberla leído. No había cristal más antiguo en todo el monasterio que aquel espejo circular, moldura de madera ennegrecida, marco tallado con símbolos que nadie logró traducir sin enloquecer. Fue encontrado detrás de un muro sellado con sal y cera seca, el mismo día en que la revelación fue completada. Y desde entonces, ya no reflejaba a los vivos. El padre Ezequiel fue el primero en notarlo. Intentó usarlo para bendecir a los nuevos novicios, pero al pararse frente al espejo, no vio su rostro, solo una figura encapuchada, de espaldas, con la cabeza ladeada como si escuchara algo, algo que se acercaba. Horas después, Ezequiel fue hallado muerto, con el cuello girado en el mismo ángulo, y con una palabra escrita en la frente. Lectores, el rumor se esparció. Cada persona que había leído alguna parte de la revelación, aunque solo fuera una línea, empezó a notar que el espejo los ignoraba. No reflejaba sus rostros, solo mostraba lo que vendría, su muerte. No cómo, ni cuándo, solo la presencia que estaría allí cuando ocurriera. Una monja ciega pidió tocarlo. Al posar sus dedos sobre el marco, comenzó a recitar una frase que nadie había dicho antes, pero todos reconocieron como parte del texto maldito. El reflejo no es imagen, es sentencia. Si no te ves, es porque ya estás siendo visto. La gente comenzó a temerlo. Lo cubrieron, lo sellaron. Pero en la noche, el paño ardía solo, y al amanecer, el espejo estaba descubierto otra vez, como si quisiera seguir mirando. Elías volvió para verlo una última vez. Se colocó frente a él, y sí se vio, pero no como ahora. Se vio ardiendo, de rodillas, repitiendo la revelación en un idioma que aún no existía. Y detrás de él, todos los rostros que alguna vez habían leído una línea, esperando en círculo, sin párpados, sin paz. El espejo brilló, y una nueva inscripción apareció en su superficie. El que aún se ve, es porque aún no ha dicho la última palabra. No todos los espejos devuelven tu rostro. Algunos solo te muestran cómo morirás por haber leído lo que no se debía escribir. Episodio 5. El ángel que se arrodilló ante un humano por haberla oído. Aurelio no era un santo. Había sido soldado. Había matado. Había renegado de Dios más veces de las que podía contar. Pero nunca sintió verdadero miedo, hasta que escuchó la revelación en la voz de un cadáver que aún no se había enfriado. Desde entonces, las heridas que llevaba de la guerra no dolían más. No porque sanaran, porque algo más profundo lo ardía desde dentro. Y entonces, empezaron las visiones. No eran sueños, eran fragmentos, escenas que nadie había vivido, rostros sin piel, iglesias donde los ángeles no volaban, sino temblaban. Y cada noche,
Una misma figura lo miraba desde el fondo del fuego. Tú no deberías haberla oído. Y yo, no debería haberte dejado. Una madrugada. Entre ruinas y silencio. Aurelio fue despertado por un ruido que no venía del mundo. Un crujido de luz. Y cuando abrió los ojos, estaba allí, un ángel, de rodillas, ante él. Tenía alas, pero no blancas, hechas de escritura viva, de frases suspendidas, como si cada pluma contuviera una línea de la revelación aún no dicha. ¿Por qué estás así?, preguntó Aurelio, paralizado. El ángel levantó el rostro, llorando sangre brillante, y dijo: porque tú escuchaste lo que ni nosotros fuimos dignos de oír. Y ahora, la eternidad te debe algo. Aurelio no entendía, pero el ángel continuó. Dios calló, y el verbo encontró bocas humanas para pronunciarse. Nosotros solo fuimos testigos del error. Ustedes lo pronunciaron. Entonces el ángel colocó su frente contra el suelo, y en voz apenas audible: perdónanos por dejar que te alcanzara. Perdónanos por no interrumpir la frase a tiempo. Antes de desvanecerse, una sola pluma cayó de su espalda, hecha de cristal líquido. Aurelio la tomó, y sin querer, comenzó a leer lo que estaba escrito en ella. El que fue arrodillado por un ángel, ya no será juzgado por la tierra, pero el cielo aún tiembla al escuchar su nombre. Desde entonces, Aurelio no envejece, pero tampoco pertenece. Camina entre vivos, pero cada vez que un ángel pasa cerca, baja la mirada, porque una vez, un ser eterno se arrodilló ante él, por un error que jamás debía repetirse. Cuando incluso los ángeles tiemblan, es porque el verbo ya no pertenece a lo alto, sino a quien se atrevió a escucharlo. Y esa deuda no se paga con fe, se paga con silencio eterno. Episodio 6. La joven que escribió con sus huesos desde dentro de la piel. Se llamaba Elina, y su fe había sido sencilla. Rezos a medianoche, votos de castidad, rosarios al amanecer, hasta que la escuchó. No entera, ni siquiera la parte más maldita, solo 3 palabras, dichas por un moribundo que, al exhalarlas, hizo que la habitación se llenara de olor a ceniza bendita y carne rota. Desde esa noche, Elina dejó de escribir con las manos, porque sus huesos empezaron a hacerlo por ella. Todo comenzó con picazón, como si insectos caminaran bajo su piel. Pero cuando miró sus brazos, vio algo que no se explicaba con fiebre ni locura. Letras, moviéndose, desde adentro. Intentó ignorarlo, rezar más fuerte, golpear las paredes, pero las letras seguían saliendo. Subían desde los huesos de los dedos, trepaban por las venas, y se formaban lentamente en la superficie de su carne, como si alguien escribiera con ella, no sobre ella. Un médico trató de analizarlo, cortó una muestra de piel. Lo último que dijo fue: parece como si la tinta fuera cálcica. Murió a las pocas horas. La palabra leíste apareció en su pecho. Nadie la escribió, pero estaba perfecta. Elina se encerró, y desde entonces, su cuerpo se convirtió en una Biblia viva, pero no de esperanza, sino de advertencias. Cada mañana, una nueva frase surgía sobre su espalda, sobre sus costillas, sobre el cuello que ya no se doblaba para rezar. El hueso recuerda lo que la lengua no puede decir. Cada letra que ves es una muerte que no pudiste impedir. No te rasques. Estás borrando la voluntad del verbo. El padre Elías fue a verla. Cuando entró a la habitación, la encontró desnuda de fe y vestida de palabras. Y en su vientre, una frase que se escribía en tiempo real: el que intenta borrar lo escrito en hueso, sangrará por donde aún no ha sido cortado. Elina ya no hablaba, pero cuando Elías la miró a los ojos, entendió que lo que ella llevaba dentro no era posesión, era encargo. Su cuerpo no estaba maldito, era la página final, aún escribiéndose. Algunos tienen la revelación en la memoria, ella la tenía en la médula, y mientras esté viva, el verbo seguirá escribiéndose desde dentro. Episodio 7. El hombre que soñó la revelación, sin haberla oído jamás. Samuel jamás estuvo en la iglesia aquella noche. No conocía al padre Elías. No leyó la Biblia de piel. No escuchó la frase maldita. Pero aún así, la recuerda. Desde hace 3 meses. Soñaba con palabras que no sabía pronunciar, pero que su alma parecía haber recitado antes de nacer. Al principio, eran susurros, letras flotando en el aire de sus sueños como ceniza brillante. Luego vinieron las voces. Y después, el fuego. No lo quemaba el cuerpo. Lo quemaba por dentro. En los huesos. En los recuerdos. En un rincón de su alma que no era suyo, o no lo era aún. Desesperado, fue a consultar a médicos, a psicólogos, a exorcistas. Todos le preguntaron lo mismo.
¿Dónde la oíste? Nunca la oí, respondía Samuel. Solo la sueño. Todas las noches. Sin errores. Una madrugada. Se despertó recitando una frase en voz alta. Una que su esposa grabó sin saber por qué. La envió a un sacerdote en el norte, quien la comparó con los escritos de Elías. Era idéntica. Palabra por palabra. Entonación por entonación. Samuel cayó de rodillas. ¿Qué significa esto? El sacerdote le respondió, temblando. Significa que, la dijiste antes. Quizá en otra vida. O peor, quizá moriste en alguna para que hoy la recuerdes. Desde entonces, Samuel no puede dormir sin escribir. Tiene cuadernos llenos de frases que no entiende. Dibujos de símbolos que no recuerda haber trazado. Y oraciones sin firma, que a veces le sangran desde las uñas. El verbo no se olvida. Solo espera que vuelvas a ser carne para recordarlo. Tú ya la dijiste. Y ahora solo estás esperando que el cuerpo que la escuchó te alcance. Una noche, en su último sueño, Samuel vio su propio rostro, en la boca de otro, como si él mismo estuviera muriendo. Pero en otra persona, en otra época, en otra revelación. Y antes de despertar, oyó una voz antigua. No importa si la oíste o no, ya eres parte de ella. Y cuando el lector muera, serás tú quien abra los ojos, con su voz. Porque hay quienes escuchan la revelación en vida, y otros la arrastran desde vidas que no recuerdan. Samuel no fue testigo, fue eco, y los ecos también terminan muriendo. Episodio 8, la ciega que tocó la cruz quemada, y dijo lo que nadie había escrito. A Inés la llamaban la que ve sin ojos. Había nacido ciega. Nunca vio un rostro, ni una sombra, ni siquiera la luz del amanecer. Pero desde pequeña decía que veía cosas que nadie se atrevía a imaginar. No necesito pupilas, le dijo una vez a su madre. Solo necesito tocar lo que ha sido olvidado por el cielo. Y eso hizo. La mañana que la cruz quemada de la iglesia apareció sola, partida en dos por dentro. Inés fue la única que se acercó sin miedo. Mientras los demás rezaban o huían, ella se quitó los zapatos y caminó descalza hasta el altar negro. No puedes tocarla, le advirtió el padre Andrés. Dicen que fue testigo de la revelación. Dicen que aún arde por dentro. Pero Inés no respondió. Solo alzó las manos. Y cuando sus dedos tocaron la madera calcinada, la cruz tembló. Sí, tembló, como si el recuerdo de la frase aún estuviera atrapado en las vetas del roble. Y entonces Inés, que nunca había aprendido a leer, dijo algo en voz alta. No lo pensó, no lo entendió, solo lo dijo. Una frase que no estaba en la Biblia, ni en los manuscritos prohibidos, ni en la sangre escrita sobre cuerpos o paredes. Pero todos los que la oyeron sabían que ya la habían soñado. No fue Dios quien la escribió. Fue el silencio que dejó cuando se marchó. El padre cayó al suelo. Una mujer se desmayó. Un niño pequeño comenzó a vomitar plumas negras. Inés, sin moverse, seguía tocando la cruz. Él no la dijo, murmuró con voz distante. Él la escondió. Pero la madera la escuchó. Y me la entregó. Desde entonces, donde Inés camina, la madera cruje. Las velas se apagan. Y los perros no ladran. Solo bajan la cabeza, como si reconocieran a algo más antiguo que la palabra misma. En su brazo derecho, sin tinta ni fuego, apareció la frase lentamente, como grabada desde el alma. Los que no vieron, fueron elegidos para recordar sin distracción. La cruz no ardía por lo que vio, ardía por lo que escuchó en silencio. Y cuando una ciega lo tocó, lo que no debía decirse, por fin encontró boca. Episodio 9, el niño que hablaba con la boca de los que morían cerca de él. Lo llamaban Simón, pero los médicos lo registraron como tríada, porque nació ciego, sordo y mudo, sin sentido, sin lenguaje, sin mundo, y aún así, a los 7 años, dijo una frase que hizo llorar a su madre de terror. No con sus labios, no con intención, con la muerte. La primera vez ocurrió en el hospital. Un anciano falleció en la cama contigua. Simón estaba dormido, conectado a sondas, la mirada perdida en la nada. Pero en el instante exacto en que el corazón del anciano se detuvo, Simón levantó la cabeza, abrió la boca, y habló. Nadie entendió lo que dijo, pero una enfermera lo grabó. Al reproducirlo al revés, las palabras formaban una línea idéntica a una parte prohibida de la revelación. El alma que muere no se va, solo busca una garganta dispuesta a continuar lo que no alcanzó a decir. Desde entonces, se lo llevaron a un convento silencioso. Lo cuidaban como a un ídolo dormido. Nadie le hablaba. Nadie lo tocaba, hasta que murió una de las monjas ancianas, y Simón empezó a murmurar en latín antiguo, con acento que no se enseña.
Un sacerdote intentó intervenir. Y lo escuchó decir algo que no debía oírse jamás en voz humana. El verbo no busca oídos. Busca cuerpos limpios, donde cada muerte deje caer su última palabra. La iglesia lo quiso encerrar, pero las cadenas no se cerraban. Las puertas no resistían, porque Simón no estaba poseído. Era un instrumento sagrado, un micrófono para el más allá. Y así, comenzaron las visitas. Moribundos que querían morir cerca de él, para que su última frase no se perdiera. Unos susurraban en el oído de Simón antes de irse. Otros simplemente expiraban en silencio. Pero sin falta, el niño hablaba por ellos. Sin ver, sin oír, sin saber. Solo pronunciaba lo que la muerte le entregaba. Ahora, en el monasterio donde vive, una pared entera está escrita con frases que ninguno recuerda haber dicho, porque fueron recitadas desde labios prestados, y dictadas desde la orilla final del alma. Y en el centro de esa pared, una advertencia escrita en carbón. Cuando muera el niño, la revelación tendrá voz propia, y ya no necesitará más muertos, porque hay cuerpos que no viven por sí mismos, sino para decir lo que los otros no alcanzan a decir al morir. Y cuando Simón hable sin que nadie muera cerca, será porque algo mucho peor están haciendo en su silencio. Episodio 10. Elías regresó, y ya no necesitaba un libro para leer la revelación. Nadie lo vio llegar. Tampoco lo escucharon. Un día, simplemente apareció de pie en el umbral de la vieja capilla, donde las paredes aún lloraban cera oscura, y el altar tenía marcas de dedos que jamás fueron humanos. Elías, el que había muerto al pronunciar la revelación completa, el que abrió la Biblia de piel, el que se convirtió en voz, sin boca. Ahora, estaba allí, de pie, vestido de sombras y silencio. Y lo más aterrador no era que hubiera regresado, era que sus ojos ya no parpadeaban, porque estaban llenos de luz. Un niño corrió a decirlo. El padre ha vuelto. La gente fue a verlo, pero nadie se atrevía a hablar. Elías no decía palabra, pero cada vez que alguien lo miraba fijamente, una frase aparecía en su mente. Perfecta, innegable, como si la estuviera leyendo desde dentro del resplandor de sus ojos. Ya no necesito papel, ni sangre. El verbo ya habita en mi mirada. El arzobispo llegó, intentó detenerlo, le gritó, lo llamó impostor, le exigió callar, y entonces, sin decir una sola sílaba, Elías lo miró, solo una vez, y el arzobispo cayó de rodillas, llorando como un niño, repitiendo una frase que jamás leyó. Dios se calló, y el verbo eligió a otro que no le teme al precio de ser escuchado. Murió al amanecer, sonriendo. Desde entonces, Elías no habla, solo camina, lento, sereno, y cada paso que da, hace que los muros susurren fragmentos de la revelación, aunque estén hechos de piedra. Los espejos se quiebran cuando lo reflejan, las cruces giran hacia la pared, los libros se cierran por respeto, porque ya no necesita leerla, la lleva impresa en su presencia. Una mujer intentó cubrirle los ojos con un velo, él la miró a través de la tela, y la tela se incendió, sin llama, sin humo, solo se deshizo, como la fe de alguien que ve más de lo que soporta. Ahora, hay un nuevo altar, no tiene Biblia, ni santos, ni velas, solo Elías, de pie, mirando al vacío, y al que se atreva a mirarlo de vuelta. Y quien lo hace, no recuerda su nombre al día siguiente, solo recuerda una frase, siempre diferente, siempre profética, siempre fatal, porque el lector murió, pero el verbo lo habitó para seguir leyendo sin labios ni tinta. Y ahora, quien lo mira, es leído desde dentro. Episodio 11. El hombre que sangraba cuando alguien pronunciaba la revelación. Se llamaba Mauro. No creía en nada, ni en Dios, ni en la muerte, ni en la historia absurda de un texto prohibido que solo podía decirse cuando alguien moría. Hasta que sangró. Fue una palabra, apenas una, susurrada en la radio durante una transmisión interferida. Una palabra que no entendió, pero que hizo que su nariz estallara en sangre caliente. Pensó que era casualidad, un susto, el estrés, hasta que le pasó otra vez, y otra más. Cada vez que alguien, cerca o lejos, *** mencionaba una parte de la revelación, aunque fuera sin saberlo, el cuerpo de Mauro reaccionaba como si recordara algo que su alma nunca vivió. Un día, un niño en la calle cantó una rima extraña, inocente, desafinada, pero dentro de esa rima, una línea de la revelación, invertida, disfrazada, emergió entre sílabas infantiles. Mauro se desplomó, sangre de los oídos, de las uñas, de los ojos, y entre jadeos, repitió la línea completa, sin haberla escuchado nunca.
El verbo se esconde donde la fe se pudre. Y cuando alguien sin alma lo sangra, es porque la memoria ya no vive en el espíritu, sino en la carne. Lo llevaron a un sanatorio. Le hicieron pruebas, análisis, escáneres, pero el diagnóstico fue unánime. Su cuerpo reaccionaba al lenguaje como si fuera un virus, una enfermedad escrita en fonemas. No necesitaba entender. Solo bastaba con que la palabra fuera pronunciada, y su sangre recordaba por él. Un sacerdote fue a visitarlo. Le habló del padre Elías, de la cruz quemada, de Simón, el niño que hablaba por los muertos. Mauro sangró, no por los oídos. Esta vez, por el corazón. La herida apareció sola, como un arañazo desde dentro, y sus labios, casi inconscientes, murmuraron otra frase más. Yo no fui lector, fui libro olvidado. Y ahora, alguien volvió a abrirme. Esa noche, Mauro no durmió, ni lloró, ni rezó. Solo escribió con su sangre en la pared blanca del hospital. Una frase que no fue suya, pero que lo eligió a él para existir. El cuerpo puede negarlo, pero si sangra cuando la escucha, es porque ya la dijo. En otra muerte, en otra vida, en otro error. No todos los que la recuerdan la oyeron. Algunos solo la llevan en la sangre, como un eco que arde desde la carne hacia el alma. Episodio 12. El analfabeto que soñaba con un libro que nadie había escrito. Nunca aprendió a leer. Nicolás vivía en los márgenes del mundo. Trabajos simples, manos sucias, mirada noble. No sabía qué era una vocal, ni cómo se deletreaba su propio nombre. Pero cada noche, soñaba con un libro. Uno viejo, encuadernado con piel que respiraba lento. Un tomo que se abría solo, página por página, y que siempre, terminaba en la misma hoja en blanco. La última, la que jamás se dejaba escribir. Al principio pensó que era una fantasía sin sentido, una tontería, hasta que comenzó a reconocer los símbolos. No sabía por qué, pero podía dibujarlos al despertar, con exactitud, con pulso que no era suyo. Una monja que lo cuidaba le mostró uno de esos garabatos. Casi se desmayó, porque era el mismo símbolo que había aparecido años atrás, en la Biblia maldita del padre Elías. ¿Dónde lo viste?, preguntó, con la voz temblando. Nicolás solo se encogió de hombros. En el libro, el que veo cuando duermo, el que nunca termina. Lo llevaron ante un teólogo. El hombre le enseñó manuscritos prohibidos, letras muertas, lenguas olvidadas. Y Nicolás, sin entender nada, comenzó a recitar, palabra por palabra, como si cada sílaba hubiera estado esperando siglos en su garganta muda. Y entonces lo dijo: el lector que no sabe leer, es el que no puede corromper lo leído. Por eso el libro me elige a mí, porque no sé interpretarlo, solo sostenerlo mientras termina de escribirse. Ahora Nicolás no duerme. El libro lo visita sin cerrarse. Cada noche, una página más. Cada noche, los símbolos cambian. Y cada vez que alguien muere cerca, la hoja en blanco tiembla, como si estuviera esperando una muerte específica para dejarse completar. Un día, se despertó gritando. Tenía las manos manchadas de tinta negra. Y en la pared, escrito con dedos torpes, decía: cuando la última página sea escrita, el lector perderá sus ojos, para que nadie más vuelva a ver lo que fue dicho. Ahora, Nicolás camina con miedo, porque el libro se abre más rápido, porque ya quedan pocas hojas, y porque no sabe si al final será él quien lea, o quien sea leído. Algunos escriben con pluma, otros, con sueño, pero hay uno que no sabe leer, y aún así, lleva en su alma la última página del infierno. Episodio 13. La recién nacida que habló con la voz del lector original. Tenía solo 6 días de vida. Ni dientes, ni lenguaje, ni historia. Apenas llanto, leche y piel suave como plegaria dormida. Pero en la madrugada del 7º día, la niña abrió los ojos y habló. No balbuceó, no lloró, recitó. Los padres pensaron que estaban soñando. Una voz grave, templada, pausada, llena de años y ceniza, salía de la garganta de su hija como si el tiempo hubiera tropezado con la cuna. La voz no era infantil, no era humana, era la voz del padre Elías. El verbo no se cayó, solo cambió de cuerpo para comenzar de nuevo. Esta vez no esperará muertos. Esta vez nacerá, con vida ajena. La bebé miraba sin pestañear. Sus ojos eran negros, no por color, por ausencia, como si nunca hubieran pertenecido a este mundo. Un sacerdote acudió de urgencia. Al verla, palideció, y cayó de rodillas cuando escuchó la siguiente frase de su boca. Tú estuviste en la misa donde él habló por última vez. Yo, vengo a decir lo que quedó al margen de la sangre.
Los médicos no hallaban explicación. Ni ecolalias. Ni condiciones genéticas. Ni epilepsia. Porque la niña no solo hablaba. Hablaba con conciencia. Con intención. Con fe rota. Y cada palabra que decía hacía que las luces parpadearan. Y las cruces se inclinaran hacia ella. Un día, la madre, aterrada, intentó abandonarla en una iglesia vacía. Pero cuando se alejaba, oyó una frase desde dentro del templo, dicha con la misma voz de su hija. No me dejes aquí. Este altar ya fue manchado. Y yo aún no he terminado de leerme. La recogió llorando. Pero la bebé no lloraba. Sonreía, como si ya supiera el final de una historia que el mundo aún no se atrevía a comenzar. En la espalda de la niña, una marca apareció con el tiempo. No era un lunar, ni una cicatriz. Era una línea, perfectamente escrita, en latín muerto. Verbum incarnatum est, iterum punto. El verbo se hizo carne, otra vez. Cuando el lector murió, el verbo eligió una boca sin pecado, para empezar de nuevo. Y esta vez, no esperará muertes. Vendrá desde el primer llanto. Episodio 14, la capilla que recitaba sola, aunque no había nadie dentro. Se encontraba a mitad del bosque, entre raíces secas, árboles torcidos y caminos que ya nadie usaba. Una capilla antigua, olvidada por el mapa y por Dios. Hasta que habló. Domingo iba de paso. Carpintero. Un hombre que solo creía en lo que podía tocar. Pero aquella tarde, mientras cargaba madera en su burro, escuchó algo que no tenía forma ni explicación. La voz de una pared. No era eco, ni viento, era lectura. Una voz profunda, sin género ni edad, comenzó a recitar desde dentro de los muros de piedra, como si las grietas tuvieran garganta. No palabras sueltas, no frases conocidas. Era la revelación. Desnuda, sin pausa, perfecta. Domingo se detuvo. Se acercó. No había luces, ni sombra humana. Solo la capilla murmurando con voz que no nacía de nadie. Y que, sin embargo, lo miraba desde todos lados. Al entrar, lo entendió. Las paredes no estaban pintadas. Estaban escritas. Cada ladrillo tenía una línea. Cada línea, un nombre. Y al fondo, en el altar agrietado, una frase grabada a fuego. Si no queda lector, el templo hablará. Porque la revelación ya no quiere testigos. Quiere testimonio. Intentó salir, pero la puerta se cerró sola. Y la voz se hizo más clara. Tú no viniste por accidente. Te eligió el silencio. Porque has tocado madera. Y esta historia aún necesita cruz. Domingo cayó de rodillas. Las paredes susurraban su nombre. Pero no el que él usaba. El nombre que había tenido en otra vida. La vida donde, quizás, había sido quien escribió la primera frase. Antes de ser olvidado. Cuando lograron encontrarlo días después. Estaba de pie, con los ojos cerrados, recitando en voz baja las mismas líneas que antes odiaba escuchar. 12 lectores cayeron. Uno fue carpintero. Y ahora, la cruz que tallará será la última que sostenga al verbo. Cuando no quedan bocas, las paredes hablan. Y cuando no quedan altares, el carpintero vuelve, para construir el final que nadie se atrevió a leer. Episodio 15, lo que aún está escribiéndose en quien ya no es humano. No tengo nombre. O lo tuve. Pero se borró con la última palabra que no debí pronunciar. No respiro como antes. No sueño. No muero. Solo soy la página que aún está en blanco. Cuando el verbo terminó de hablar a través de los vivos. Cuando las paredes, los niños, los huesos y la carne ya no soportaban más líneas. Algo quedó suelto. Un residuo. Un eco. Un fragmento no leído. Y ese fragmento me eligió a mí. Yo no escuché la revelación. Fui creado para ser su silencio. Y sin embargo, la escucho. Cada noche, cada vez que un lector muere, una frase nueva se desliza en mí. Como tinta caliente sobre piel que no cicatriza. No camino. Pero las iglesias tiemblan cuando me sueñan. No hablo. Pero quienes me miran en pesadillas, se despiertan llorando frases que nunca existieron en sus lenguas. Estoy encerrado en un lugar sin tiempo. No sé si es tierra. No sé si es cielo. Tal vez es el margen de la página final. Y desde aquí, siento como el verbo busca una nueva boca. Una nueva cruz. Una nueva excusa para ser pronunciado. Hoy, alguien más leyó una parte que no debía. Una anciana. Ciega. Sus últimas palabras. No está terminado, aún hay una línea más. Y justo cuando murió, mi piel se estremeció. Una frase apareció en mi pecho. El lector eterno no fue elegido para leer, sino para contener lo que aún no se atrevió a nacer. Y cuando él despierte, la revelación no necesitará palabra, solo presencia. Yo soy esa presencia.
No libro, no hombre, no sombra. Soy el recuerdo de una lectura incompleta. Y mientras quede uno solo con fe lo bastante débil para escuchar, seguiré escribiéndome. Desde dentro. Sin manos. Sin fin. Así termina lo que aún está comenzando. Porque la revelación no fue una historia. Fue una semilla. ¿Y tú, lector? Ya la llevas bajo la lengua, asterisco asterisco.